Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Como siempre, aquí en la señal del Canal 1, libre como tú. Vamos a comenzar con un senador de la República debutante. Él hace parte del partido Salvación Nacional. Con ese movimiento llegó el tigre Abelardo de la Espriella a la presidencia. Se trata del militar en retiro Germán Rodríguez, que hace parte de este grupo importante. Y vamos a comenzar por ahí el diálogo con nuestro invitado. ¿Cómo llegó Germán Rodríguez, hoy senador de la República, a la campaña de Abelardo de la Espriella? Bienvenidos a Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Jorge Hernán Peláez, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia de Canal 1. La primera actividad que hizo Abelardo de la Espriella en Colombia se la organizamos nosotros en la reserva. O sea que somos pioneros. Se puede decir que somos el primer espacio que tuvo Abelardo fue en una marcha en Medellín de apoyo a Álvaro Uribe, a la cual conseguimos 1.000 reservistas, 1.000 gorras, 1.000 bastones, 1.000 camisas. Le conseguimos el apoyo para una banda, lo que antes se llamaba banda de guerra, que ahora se llama banda de paz, micrófonos y un jeep amarillo de un reservista donde él se montó. Nosotros empezamos el día número 0. Y luego viene ya la conformación del partido. Enrique Gómez Hurtado pues está a la cabeza. ¿Cómo fue esa parte de crear el partido y buscar la lista? Bueno, digo, el partido ya estaba creado, ¿no? Que llevaba 20 años sin congresistas y pues se buscaron personas nobles. Fíjate que nosotros nos venimos de estructuras políticas. En mi caso, yo no conocía a ningún ni empresario, ni político, ni tenía padrino, ni estructura. Entonces, eso fue lo que se creó con un pensamiento noble. Yo soy una persona de derecha, aclaro, nos, eh, nos intentan comparar con violentos. Yo no soy una persona violento, a pesar de que apoyo a las fuerzas militares y que entiendo que a estos actores ilegales tienen que responder militarmente, hay que derrotarlos. Listo. ¿Y la campaña cómo fue? Uno veía pues los videos de Abelardo de la Espriella por todo el país y en las redes sociales haciendo propuestas, pero entiendo que ustedes también recorrieron todo el territorio con el resto del equipo de Salvación Nacional. Sí, señor, fuimos de los que más acompañamos a Abelardo. Yo, a ver, que haya fallado en alguna actividad, no recuerdo. De pronto en alguna ciudad o un par de ciudades, porque el equipo estaba muy cansado. Te cuento, llevamos tal vez el último año con jornadas laborales de 18 horas. Fíjate, antier empezamos la jornada a las 13:50 de la mañana y terminamos a las 3 de la mañana. O sea que fueron 24 horas de trabajo. En Google Maps decía que el sitio donde más pasábamos eran los aeropuertos. Imagínate eso. Y te tengo una, Jorge. En alguna ocasión en campaña duramos 5 días sin ver la luz de Bogotá, viviendo en Bogotá, porque llegábamos en la madrugada, llegábamos a las 2 de la mañana, apenas a coger la ropa y arrancar. Duramos 5 días así, increíbles, 5 días en Bogotá, sin ver la luz de Bogotá, y a las 3 de la mañana nuevamente estábamos en el aeropuerto. Fue muy fuerte, yo bajé de peso demasiado, me salieron ojeras por todo lado, se me llenó en ese año, se me ha llenado la cabeza de canas de lo duro que nos ha tocado, pero eso, al fin y al cabo, somos militares, yo tengo la disciplina militar y para mí eso no hay problema. Bueno, ¿cómo fue su relación ya cuando conoció en detalle a Abelardo de la Espriella? ¿Cómo fue esa relación o qué ideas los unieron rápidamente? Bueno, la primera vez que te comento, en la reserva, alguna vez dijimos, se va a lanzar a presidente? Entonces, pues sonaba Cabal por el Centro Democrático, que a mí me cae muy bien, soy fan de Cabal, y no sonaba nadie más. Ya todavía, y Miguel Uribe. Y yo dije, pues a mí me está escribiendo, yo estoy chateando con un doctor que se llama Abelardo. ¿Y cuál es Abelardo? Y le mostré unos videos. Ah, sí, claro, claro. Y
y un reservista de nosotros, el vocero de nosotros, cogió un avión y terminó en Italia. Y pues muchas de las cosas, fíjate el saludo militar, el firmes, firmes, es cuando como uno contesta, Germán Rodríguez, firmes, ¿sí? O no, no, no dice uno presente, no, firmes, o anfibio, o lancero. Son una cantidad de gestos militares. Y algo que Colombia de pronto no sabe, el lanzamiento de Abelardo en una de las propuestas iba a ser por parte de la Reserva en una marcha. Lo que sucedió fue que pues murió Miguel Uribe, entonces tocó cambiar las cosas, pero él se iba a lanzar en una marcha hecha por la Reserva Militar. ¿Es cierto, Germán, que en alguna parte de la campaña ustedes le propusieron a Abelardo de la Espriella que involucrara dentro de los discursos la oración del soldado? La oración patria, mm, no, no fue así. Lo que pasa es que antes de hacer cuando subíamos a tarima, obviamente, pues la reserva siempre ha apoyado y nos acostumbramos a hacer la oración patria antes de iniciar. De todas formas, te diría mentira si te dijera si fue que alguien le recomendó o fue el propio Abelardo, porque no, sería mentira decirte eso. Entonces, pero sin duda fue motivado por todo el apoyo. A todas las ciudades iba un grupo de reservistas, todos pagos. Nosotros pagábamos nuestros pasajes para acompañar a Abelardo. ¿Sabe qué me recuerdo en alguna entrevista a Ronaldinho Gaucho? Sí. Él tenía un grupo de fan y Ronaldinho Gaucho decía, hay unos buses que me acompañan. Pasaba lo mismo, hay una cantidad de reservistas que acompañaban al Tigre sin pedir nada a cambio y pagaban, nosotros pagábamos mismos nuestros pasajes. Entiendo que para ustedes los militares, tanto retirados como activos, es muy importante la oración patria. ¿Por qué no le explicamos a los televidentes el detrás que hay del concepto de la oración patria? Porque entiendo que ustedes en el ejercicio militar es algo de todos los días. Sí, claro, nosotros en la formación de recogida en las noches se reza la oración patria, que es la demostración de que yo pongo la vida por mis ideales y por mi patria. Y efectivamente yo he tenido muchas oportunidades donde nos ha tocado combatir y en esa recuerdo cuatro donde eh, hablamos que lo más probable es que no saliéramos vivos de esa situación y todo era patriotismo. O sea, a pesar de que sabíamos que el enemigo nos estaba copando por todo lado, pero era para defender nuestro país y yo era el comandante de esas unidades. Decía, el pecho lo pongo por mis hombres y mis soldados ponían el pecho por mí y mis suboficiales y mis oficiales ponían el pecho por mí. Entonces, nosotros es algo de honor, nos lo inculcan desde las que yo entré a la Armada Nacional en el 97, en julio del 97. Entonces, todo es honor, 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 honor militar, pongo mi vida por mi patria y al final dice, y llegado el caso, morir por defenderte. Esto es lo que sucede con nosotros, la Policía Nacional y los militares. ¿Por qué cree Germán que durante tantos años en el gobierno anterior de Petro se popularizó la idea de la gente y respetar al policía y respetar al soldado? ¿Eso por qué pasó? ¿Y cómo volver a la época de antes donde la gente respetaba la fuerza pública, 100%? Sí, desde que llegó la cultura woke, llegó, ahí empezaron, desde que se instrumentalizó a las mingas, a las comunidades indígenas, desde que valen más los derechos de los terroristas de las FARC y el ELN a los derechos de la persona de bien, desde que un policía jurídicamente no está protegido y si usa su arma de dotación se va a meter en tremendo problema legal, que eso se va a solucionar el gobierno de Abelardo Las Priella, desde que el encapuchado no se puede tocar porque se meten en un problema los que eran del SMAT, ¿m? Desde que un soldado no puede utilizar las armas del Estado para defenderse. Estos terroristas aprendieron a hacer eso y, y allí
los gobiernos no han protegido a los uniformados. Un uniformado tiene un pie en la cárcel y otro pie en el cementerio. Eh, Nos sentimos desprotegidos y allí han aprovechado estos bandidos. Expliquémosle, Germán, a los televidentes que entiendo que usted está de acuerdo con la idea que hay de que si la persona hace protesta pública en la calle, legítima, digamos, por la Constitución, lo que es inviable es que anden encapuchados, o sea, porque se normalizó que anden encapuchados y ustedes en la visión de fuerza pública podrían estar pensando que cualquier encapuchado es porque tienen que esconder algo, porque puede ser un Claro, potencial terrorista. claro que sí. Es que creo que esa propuesta la está haciendo el representante Arizabaleta del Valle. eh, y es, yo hacía mi protesta pacífica en estos 4 años de oposición sin pasamontañas. Yo la hacía. Lo que pasa es que también hay unos métodos para identificarlos con tecnología, así tenga el celular apagado, hay que hacerlo y hay que meterle tecnología, porque el encapuchado que le echa una bomba monotop a un Transmilenio se convierte en terrorista y eso podría ser incluso una persona un intento de homicidio. eh, los encapuchados salgan. O es que nosotros los de derecha, yo soy de derecha, sí salimos a manifestarnos mostrando nuestros rostros de que tienen miedo. Y también hay mucho terrorista de las FARC y el ELN que se infiltra dentro de las universidades públicas, por ejemplo, la Universidad Nacional. Ahí hay estudiantes muy buenos, la gran mayoría son estudiantes que no les gusta lo que se hace, pero aquí hay guerrilla, hay terroristas que se infiltran en todas estas manifestaciones y lo lógico sería identificarlos. Hace pocos días usted fue nombrado como el director de la comisión de todos estos temas de inteligencia, de todos los temas críticos en donde se va a involucrar la fuerza pública. Hablemos un poco de eso. ¿Cuál va a ser esa nueva responsabilidad? Pues además de estar en el legislativo. Sí, señor, ponle cuidado. Así es, me asignaron, me delegaron como presidente de la Comisión de Seguimiento de los Asuntos de Inteligencia y Contrainteligencia. Esto es más delicado y debe ser más importante de lo que Colombia cree. Eso debería estar en todos los titulares. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Gustavo Petro, él convirtió la inteligencia en su Gestapo, en su SS, la convirtió en su policía política. ¿Por qué? La inteligencia son los ojos, no solo de las operaciones militares, sino los ojos de un país contra los otros países, los enemigos externos y enemigos internos. Nosotros llegamos, el DNI se crea gracias a la inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA, pero también del MI6, que es muy sonoro, es porque de ahí sale James Bond, el de la película, ¿sale? Estas potencias nos apoyan a Colombia con inteligencia, desde luego Israel también nos apoya, acuérdense que allá está la Mossad, eh, nos apoyan y se crea el DNI que viene del DAS. Fue mal utilizado con el gobierno Petro y allí empiezan a buscarnos a nosotros, los de la oposición. Hablemos con Peláez. Momento de la primera pausa, ya regresamos con el resto de la nota. Recuerde que la puede ver completa en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Regresamos y le pregunto ahora, senador, ¿cuál fue el momento más difícil del gobierno anterior? ¿Cuál fue el momento en el que usted la vio, digamos, de una manera muy complicada, cuando estaba, digamos, en la oposición digital al gobierno de Petro? Y voy a decir la palabra presuntamente, aunque yo sé que fue así para no meterme en problemas legales. A nosotros nos chuzaron, presuntamente nos chuzaron. Yo sabría de cómo lo hicieron, que a la final tenían unos equipos, presuntamente unos equipos móviles
que cuando en los medios salen que estaban chuzando tanto al doctor Abelardo, el señor presidente, y a otros, lo que hicieron fue sacar todos esos equipos, teníamos las direcciones, teníamos las ubicaciones, a los empresarios que apoyaron la campaña de Abelardo. eh, y lo que hizo Gustavo Petro fue poner a 4 guerrilleros del M-19 como directores. El primero fue Casanova. Di- Legalmente se debería llamar ex guerrillero, pero yo soy militar y hasta el día que me muera voy a ser militar en uso de buen retiro, pero soy militar. Y lo primero que hace es, creo que es al tercer día o el primer miércoles, se va para Cuba. El director del DNI se va para Cuba. Entonces allí es donde Estados Unidos dice, uy, ¿qué pasó aquí? O sea que todos nuestros equipos, toda nuestra preparación se la va a llevar las dictaduras, se va para Venezuela con Nicolás Maduro. Hacen alianzas muy extrañas con Nicaragua, con Rusia, con China, con otros países que no son de la línea que nosotros manejamos. Sale Casanova, es más, ahí está el que está prófugo de la justicia en Nicaragua, Carlos Ramón González, guerrillero del M-19. Entonces él pone 4 guerrilleros en 4 años a dirigir la inteligencia y a la contrainteligencia la pone también a un guerrillero del M-19. Y a la inteligencia estratégica, mire, ¿usted sabe cuántos años se demora para prepararse correctamente un oficial de inteligencia o suboficial de inteligencia? Por lo menos 20 años, por lo menos. Y tiene que hacer cursos en la Charri Solano, hay maestrías de inteligencia, tiene que haber estado en las regionales de inteligencia para conocer la inteligencia, el ciclo de inteligencia, inteligencia técnica, inteligencia humana, inteligencia histórica, y este señor pone de inteligencia estratégica, uno de los cargos más difíciles, delicados de Colombia, a alias El Chulo, a Wilmar Mejía, que sale en los computadores de alias Calarcá, junto con el traidor general Huertas, que le habría pasado la base de datos presuntamente a las disidencias de las FARC. Entonces, cuando usted le da un poder tan grande a personas que fueron, que atacaron, que acabaron con la vida de miles de soldados, porque el M-19 acabó con la vida de miles de soldados. Cuando usted escucha a Angie Rodríguez, quien fuera la mano derecha de Gustavo Petro, asustada porque el propio Gustavo Petro la intenta intimidar, recordándole que él fue del M-19, usted dice, ¿qué pasó con el poder más grande que tiene una nación, que es la inteligencia? Entonces en Colombia, para rematar, para acabar la idea, jamás ningún gobernante puede utilizar la inteligencia para sus propósitos personales, y en Colombia no existe una ley de Estado de la inteligencia, la comunidad de inteligencia no existe, de Estado, me refiero de Estado, sino que cada gobernante se la echa al bolsillo. Hoy dice, venga, hágame un favor, necesito que me ayude con este caso. Y el DNI termina haciendo lo que se le da la gana al gobernante de turno. Entonces, hermano, usted va a tener que lidiar en esa comisión con cómo desmontar lo que, digamos, estuvo mal durante los 4 años en el DNI, pero adicionalmente entiendo que ahora De la Espriella logró, con Marco Rubio y con su cercanía con el gobierno Trump, que va a venir un nuevo apoyo militar a Estados Unidos, a Colombia, para combatir las fuerzas ilegales, para erradicación de cultivos. Hablemos un poco de eso porque también ha habido polémica con respecto a la ayuda que ha prometido Estados Unidos. Bueno, aquí lo importante, los congresistas de izquierda están desinformando, hablando de pérdida de soberanía. Esto es falso. Aclaro que no son operaciones conjuntas, sino combinadas. También el término está mal porque lo he visto en algunos medios mal. Nosotros realizamos actividades combinadas con otros países desde hace décadas. Es más, cuando se cogió a Pablo Escobar fue con ayuda y triangulación con los Estados Unidos. Mil gracias por las explicaciones. Buena suerte en su primera aparición en el Senado. Germán Rodríguez, miembro retirado de la Fuerza Pública, hoy con Salvación Nacional y haciendo parte de los partidos de gobierno de Abelardo de la Espriella.
Toda la nota la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias con personajes inspiradores, como siempre, como cada sábado aquí en Hablemos con Peláez. Juliana, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. De Bogotá a Madrid, la historia de una colombiana que hoy es reconocida por su liderazgo y aporte a la comunidad en España. Tatiana Barreto, reconocida como La Rola en Madrid, recibió un reconocimiento de la Embajada de Colombia por su impacto social y por llevar una imagen positiva de nuestro país a Europa. Felicitaciones a estas mujeres que ponen nuestro nombre en alto. Hablemos con Peláez. En Enrólate hemos podido conocer la historia de miles de latinos con historias muy difíciles, personas que han dormido en la calle y que se han hecho un emprendimiento, personas que han llegado sin papeles, que se encuentran en una desilusión muy grande y que encuentran aquí un grupo de apoyo. Pero tal vez mi caso más bonito de éxito es un chico que llegó a Enrólate sin documentos y uno de los que pertenecía a Enrólate era abogado y le hizo la tramitación gratuita. La otra tenía una empresa en un restaurante y lo contrató para que le pudieran dar papeles, y un año después ese mismo chico le robaron en lo que tenía para la cuota de su apartamentico y entre todos hicimos vaca para poderle recolectar el dinero. Entonces son cosas muy bonitas que han hecho las redes. En Enrólate, que tenemos una familia de latinos en España, nos apoyamos en los momentos buenos y en los momentos malos. Que sentí ser una de las 10 colombianas más destacadas en España. Ese premio de la Embajada de Colombia, sentí felicidad, no me lo podía creer porque estaba al lado de científicos, de políticos, de gente muy grande colombiana que se ha hecho un camino en España, y estar ahí fue todo, fue como una respuesta también a este trabajo tan bonito que llevamos haciendo años, donde destacamos lo bonito de Colombia, donde mostramos de verdad lo que estamos hechos los colombianos. Me hubiese gustado que estuviera mi papá, o sea, todo el tiempo lo pensé, diría qué pensaría mi papá si viera este reconocimiento, si viera que logré ejercer mi carrera, porque nadie más que él quería que yo volviera a ejercer mi carrera. Y creo que desde el cielo, aunque no me acompañó, se sintió orgulloso. Creo que me hubiese encantado que estuviera él y mi mamá, pero mi mamá tampoco pudo estar por situaciones de salud. Hablemos con Peláez. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más noticias positivas. Felicitaciones, Tatiana. Hablemos con Peláez. Juliana, muchas gracias. La próxima semana más historias solidarias, historias y personajes únicos con Juliana Duque, a quien Hablemos con Peláez. Y ahora vamos con una crónica de algo que pasó ya. En los primeros días de gobierno, una reunión con los entes de control. El gobierno entrante presentó el libro de la verdad. Vean la crónica aquí, en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. El presidente Abelardo de la Espriella junto a su vicepresidente José Manuel Restrepo se reunieron con los entes de control para entregar el libro de la verdad, con casos de corrupción que encontraron del gobierno anterior. En la reunión participaron el procurador El Hash, el nuevo contralor y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Oigamos las fuertes declaraciones que dio la fiscal en la reunión. Hablemos con Peláez. Como fiscal, señor presidente, agradezco formal y complacida la entrega del documento que nos convoca en la mañana de hoy. En un Estado de Derecho, toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas debe encontrar canales institucionales para su examen y, cuando corresponda, para la adopción de decisiones previstas por la ley. Su contenido, señor presidente, no lo dude, será objeto de valoración técnica y jurídica, la que corresponda, bajo los estándares de rigor probatorio, objetividad
e independencia que la Constitución y la ley imponen en nuestras actuaciones. Corresponderá a los fiscales competentes verificar los elementos aportados, contrastarlos con las pruebas que legalmente deban recaudarse y determinar, dentro del marco constitucional y legal, si existen fundamentos para adelantar actuaciones y adoptar decisiones. Quiero reiterar a usted, como se lo dije en privado en nuestra reunión del jueves, que conformaremos un equipo especial encargado de los temas que nos han sido trasladados. Dirigido especialmente por la jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte y por la directora especializada contra la corrupción, que son las funcionarias misionalmente encargadas del tema. Sin embargo, como lo venimos realizando en la Fiscalía, estas investigaciones, por supuesto, tienen también una mirada transversal, porque tocan el tema de regiones, tienen, según hemos podido conocer, distintos matices y hacen parte de diversos sectores. Y eso supone también unas capacidades que se extienden a todo lo largo de la Fiscalía, que estarán coordinadas por estas dos funcionarias. La lucha contra la corrupción, hoy que es el Día Nacional contra la Corrupción, exige instituciones firmes, pero también prudentes, decididas, pero respetuosas de las garantías, comprometidas con la rendición de cuentas, pero igualmente con la presunción de inocencia y con el debido proceso. Por ello, la ciudadanía puede tener la certeza de que cualquier información contenida en este informe y que llegue a nuestro conocimiento será examinada con seriedad, con independencia y con pleno apego a la ley, sin consideraciones políticas de ninguna naturaleza y con el único propósito de establecer la verdad de los hechos y proteger el interés público, que, como lo mencionó el señor vicepresidente, son el motivo que ha impulsado la elaboración de este informe. Las acciones para enfrentar la corrupción son una responsabilidad compartida, que exige el compromiso de todas las instituciones públicas, de los organismos de control, del titular de la acción penal, en este caso la Fiscalía General de la Nación, de la ciudadanía y de quienes ejercen funciones de dirección del Estado. Invito al gobierno entrante, a quienes conformaron el gobierno saliente, a los organismos de control y a la ciudadanía en general a colaborar con la Administración de Justicia, aportando la información verificable, los documentos y los elementos de prueba que constituyen el esclarecimiento de los hechos. Yo quiero celebrar, como lo mencionó el señor vicepresidente, que la metodología de trabajo se basa en auditorías forenses y en la contrastación de los hechos. Esa es una metodología que nosotros aplicamos en nuestras investigaciones y que tiene que guiar, en verdad, cualquier investigación de corrupción que quiera ser seria. Para finalizar, solo quiero mencionar que la transparencia definitivamente es una tarea colectiva que nos convoca a todos. La colaboración fortalece la capacidad de las instituciones para cumplir su misión. Muchas gracias. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de otra pausa. Ya volvemos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores y como estamos en el proceso de reconstrucción del país después del infortunado terremoto en varias regiones, hay gente ya planeando, reconstruyendo. Pues nuestro invitado es un experto en construcción, ya más de 40 años trabajando en el tema de construcción, dirigente gremial, columnista, adicionalmente tiene participación en varias empresas de construcción. Él es Sergio Mutis Caballero. Sergio, bienvenido. ¿Cómo poder hacer una reconstrucción más fácil? Esto que le tocó al inicio del gobierno de la Espriella. Hablemos con Peláez.
La verdad, está iniciando la tarea como corresponde. El hecho de haber designado como coordinador en la reconstrucción y particularmente en no menos de 30.000 viviendas que hay que hacer nuevas, designárselo al Ministerio de Vivienda, al señor ministro y su viceministro, es una buena decisión. Segundo, hay que manejar una coordinación institucional importante y aquí está la primera prueba grande de este gobierno, su capacidad de dicha coordinación, el liderazgo y digamos, decimos los santandereanos, la enjundia, la decisión la tiene el presidente y esperamos que eso salga bien. Uno de los grandes interrogantes es cuando una vivienda queda parcialmente dañada, pero no se destruye del todo. Y a veces expertos dicen que es mejor realizar estudios para ver si toca hacer una demolición, porque eventualmente las personas pueden quedar en peligro si la vivienda está, digamos, a medias. ¿Cómo lograr eso, digamos, en términos técnicos con todas las viviendas que están parcialmente afectadas? Ciertamente esa es la primera tarea, evaluar realmente en qué estado están las edificaciones. Tiene que haber expertos, tiene que haber ingenieros de sistemas que vayan guardando la memoria y en el campo ingenieros estructurales, expertos. La sociedad de ingenieros es un muy buen aliado, los diseñadores estructurales de la zona también, los ingenieros de geotecnia y demás. También hay que evaluar exactamente si esta vivienda vale la pena reconstruirla o no vale la pena y mirar si hay daños estructurales o no. En las construcciones sismo resistentes, generalmente en Colombia están hechas con estructura de concreto y acero y hay tabiques que son en mampostería y demás. A veces son daños que se ven muy abruptos, pero es que se han caído los tabiques, que se han caído muros, que por cierto pueden generar daños humanos, pero no hay daños estructurales muy grandes. Cuando las grietas en los muros estructurales existen, incluso de forma horizontal, hay un peligro grande y toca hacer como a los humanos, que toca hacerle unas radiografías, hay que hacerle una ingeniería de detalle para verificar, primero, que se hubiera construido como estaba licenciado en el caso de los licenciados, y segundo, que no se haya averiado. De manera que ahí hay dos trabajos paralelos. Uno es declarar esta vivienda ya no funcionó, cómo la atiende y cuántas va a construir y dónde se van a construir y cómo coordina esa construcción. Y dos, las afectadas, qué tanto están y cómo las van a abordar. Bueno, Sergio, no es lo mismo el eje cafetero que Cali o que el Chocó. Las regiones de Colombia son diferentes en sus alcances de infraestructura y de construcción de vivienda. Me parece a mí que lo más afectado fue de pronto el eje cafetero y Cali por la cantidad de edificios, porque tal vez en Chocó no eran tantas las edificaciones. ¿Cómo ve el panorama regional en general? El panorama regional, las ciudades más afectadas ciertamente son Cali y Pereira. Son las dos ciudades donde el daño es mayor, el costo económico de esa reconstrucción es superior. Tenemos cálculos preliminares que pueden llegar a ser 20 billones, de manera que es una cifra estrambótica que el gobierno no tiene la capacidad de tenerlo en este momento. Toca declarar una emergencia económica, mirar las donaciones hasta cuándo llegan, y la parte humanitaria está más dura en Chocó, siendo de menor cantidad de recursos, pero sí un trabajo social mucho más fuerte y construir realmente unas nuevas viviendas. Aquí le aclaro un tema importantísimo. En Colombia, las viviendas se construyen en más de la mitad sin licencia de construcción, es decir, sin cumplir la norma sismorresistente. Desde el año 98 hay una norma sismorresistente muy buena en el país, que habrá que hacerle ajustes y demás, pero es muy buena. Pero las edificaciones que están anteriores a ella, que también tenían norma sismorresistente, no cumplen los requisitos para un terremoto de este tamaño. Y las más viejas, pues se caen porque no tienen cómo tener la flexibilidad que le da el acero y terminan derrumbándose, de manera que esas es mejor volverlas a hacer. Hablemos con Peláez. Momento de la pausa, ya regresamos con Sergio Mutis Caballero, experto en construcción,
aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Sergio, bueno, ahora hablemos del caso del edificio Space en Medellín, porque de ahí salieron grandes lecciones. Hablemos con Peláez. El edificio Space es un hito para la construcción formal de desgracia, porque el constructor era un constructor formal, ese tenía licencia de construcción. Lo que pasa es que había mala práctica en el diseño estructural que no cumplía la norma y mala práctica en la construcción. De manera que con ese edificio, que sí era un edificio hecho por una constructora, digamos, reconocida, reputada, hizo un daño muy grande. Ahí se tomaron varias medidas. Una de las principales es ley nacional, es una norma nacional, es que aparece unas obligaciones en materia de construcción que corrijan esos defectos. Aparece un supervisor estructural experto que tiene que estar ajeno a la constructora, ajeno a la fiduciaria, ajeno a quienes ejecutan el proyecto, que dé la certeza que se está construyendo conforme dicen los planos y los planos están cumpliendo la norma. Y aparece una cosa nueva que se llama la póliza decenal. La póliza decenal es porque cubre 10 años después de terminada la obra en temas precisamente estructurales y demás, porque en una tragedia como esta también viene un tema de pólizas. Hay viviendas que tenían pólizas, viviendas que no. Los multifamiliares por ley, la ley 675/2001 obliga a tener póliza para terremotos, incendios, como mínimo que cubra las zonas comunes y la estructura del edificio. Hay otras pólizas cuando hay un crédito hipotecario, generalmente ese crédito hipotecario cubre el saldo de la obligación, en algunos casos cubre el valor de la vivienda total. Entonces también hay que hacer un inventario, no solo de cuántas se dañaron, sino qué pólizas hay. Y hay viviendas que se construyeron informalmente, que por supuesto no hay ninguna póliza y no está asegurado absolutamente nada. El gabinete en general es un gabinete bueno, con hojas de vida absolutamente bien formadas, la mayoría con posgrados, etcétera, y en un 60-70% son expertos en la cartera de su responsabilidad. Uno de los carteras que no aparece con un gran expertise en vivienda es precisamente el ministro de Vivienda, pero él tiene una capacidad gerencial y una capacidad de administración de lo público que con certeza tiene la capacidad para abordar el tema. Es un tema gerencial, gerenciar lo público, gerenciar recursos, coordinar y estar respaldado por el presidente de la República, de manera que lo vemos que tiene toda la capacidad, tiene unos viceministros muy, muy buenos, algunos de ellos muy de confianza de él, otros sí con conocimiento en la materia, de manera que creemos que está liderado por alguien que, si bien aparentemente no se veía con un expertise específico, sí tiene un expertise gerencial de lo público y una capacidad y un liderazgo y una inteligencia que tiene como resolver el tema sin ningún inconveniente. Ahí crearon un instituto, el FOREG, y le pusieron una cantidad de trámites. No había la voluntad política y los recursos, que aquí tampoco los hay, pero la voluntad política toda, para dividirlo, compartimentar cada tema. Entonces, el tema de las viviendas destruidas se pueden hacer en 6 meses. Si los municipios aportan suelo con servicios públicos, hay ya ofertas de casas que lo hace la Cámara Colombiana del Acero, hay construcción sostenible que podría funcionar y eso se hace muy rápido. Tiene ya una segunda fase o un segundo grupo, segundo compartimento, que son las viviendas que hay que reconstruir, que sí sirven, pero que hay que echarle mano para que queden funcionales, y esas, dependiendo de la casuística, puede tardar
de 1 o 2 meses, si es un tema menor, hasta un par de años, porque una reconstrucción es más difícil que hacer una edificación nueva. Y tercero, hay algunos que pueden generar problemas legales. Hay un tema muy destacado aquí, y es que los edificios públicos, por la norma NSR 10, estaban obligados a hacer un reforzamiento estructural para tener capacidad de sismo resistencia. Uno mira Cali, que es una de las más afectadas, y la Clínica del Valle del Lili, que cumplió esa norma en un 90%, en un porcentaje muy alto, está funcional, y lo que hay que reconstruir se puede hacer en meses, no es un tema complicado. Pero mire el hospital principal de la ciudad, y prácticamente el 90% quedó no funcional, y habrá que reconstruirlo en su integridad. Y esa reconstrucción, que es un hospital más complicado, hay que ver qué pasó con el oxígeno, qué pasó con las salas de cirugía y demás, eso puede tardar 3 o 4 años, y entonces ahí viene el tiempo de que la reconstrucción se demora tanto lapso. Hubo un episodio que le pasó al gobierno de Juan Manuel Santos y fue el del municipio de Gramalote, el norte de Santander. Y me acuerdo que se demoró muchísimo el municipio en la reconstrucción, y había que mover a los ciudadanos y desplazarlos hacia otra población. Finalmente los ciudadanos votaron en un referendo que no se querían mover de ahí, pero de ahí sale lo que hoy conocemos como Fondo de Adaptación, que hace parte del sistema de la Unidad de Gestión de Riesgo. ¿Qué gran aprendizaje tuvimos de esa experiencia de Gramalote? Muchísimo. Primero, había un estudio geotécnico que estaba equivocado, y que ciertamente no se podían construir las viviendas donde estaban desarrollados. Había una gestión de riesgo mal administrada. Después hubo un contrato de obra cuando ya se logró desatar todos esos nudos, y ese contrato de obra, que se ha podido hacer en 1 año y medio, tardó como 4 o 5 años con sobrecostos, etc. Ese es un buen ejemplo para mostrar lo que no hay que hacer. Entiendo que también ha cambiado mucho el tema de los materiales, que ahora hay toda una visión de sostenibilidad, y los diferentes constructores y arquitectos ahora en los últimos años han venido observando cómo en diferentes partes del mundo hay una variación de materiales. ¿Eso qué tan real es, o eso es un poco de moda? Empezó como moda, empezó como un plus en la calidad de la edificación, y hoy incluso en algunos temas es obligatorio. Hoy la construcción sostenible está para quedarse. La construcción sostenible consiste en mejores prácticas, en mejor calidad, en usar materiales amigables al medio ambiente, en tener unas edificaciones con mayor confort, en que sean, por supuesto, resistentes a sismos, o que tengan diseño de sismo resistencia, que tengan menos consumos de agua, menos consumos de energía, que busquen que la construcción no tenga tanto expedición de carbono, y que sea más amigable a la naturaleza, que haya entornos y haya ciudades sostenibles. Barranquilla, por ejemplo, es un ejemplo. Es la primera ciudad colombiana que acaba ahora en el Construverde del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Se le entregó al alcalde Char la certificación de declarado como ciudad sostenible. Hablemos con Peláez. Sergio, muchas gracias, muy interesante todas sus observaciones. Ojalá las tengan en cuenta quienes están trabajando en el tema de la reconstrucción en los municipios que fueron afectados por este terrible terremoto. Les habló Jorge Hernán Peláez. Nos vemos la próxima semana aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre, en la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.